en nosotros. Te pedimos que tú nos bendigas, Padre, en este día, que tú hables a nuestros corazones, edifiques nuestras mentes y nuestras almas y nuestros cuerpos y todo nuestro ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a ti damos toda la gloria y la honra por siempre. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, siéntense por favor. Gloria a Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así dice la Biblia. Así dice Hebreos 10, verso 12. Con una sola ofrenda, Él, Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Los santificó. Nos hizo perfectos en su ofrenda. De ahí en adelante, amados hermanos, nosotros, cada uno de nosotros debe buscar santificarse cada día. Debe buscar no caer otra vez en la cadena del diablo, en la esclavitud del pecado. Es lo que quiero decir por cadena del diablo. La esclavitud del pecado. Cuando una persona es vencida por el enemigo, lo toma como esclavo. O sea que lo venza por la fuerza, o sea que la persona se deje vencer. Porque hay dos maneras de vencer a la persona, es físicamente o mentalmente. Y las batallas del enemigo siempre se dan en la mente. Es pocas veces que son en la carne. Algunas veces sí, pero muchas de las veces empieza la batalla en nuestra mente. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué sucede eso si el Señor ya nos hizo perfectos? Con un solo sacrificio. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Como que se nos olvida por un tiempo que no tenemos, se nos olvida que tenemos un enemigo. Amén. Pensamos que porque no lo vemos con nuestros ojos, el enemigo está ausente de alguna manera. ¿Verdad, Yanira? Porque no lo vemos, pensamos que el enemigo está ausente. Y puede que lo traigamos cerquita, pero no lo sentimos. ¿Y por qué es que a veces no sentimos al enemigo que nos anda persiguiendo? Porque no estamos llenos a veces de la presencia de Dios. Entonces el enemigo se acerca y ni siquiera se molesta ni nos molesta a nosotros. Pero si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, Él va a sentir molestia y nosotros también vamos a sentir molestia. Vamos a detectar ese espíritu malo. Amén. Y lo vamos a echar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los espíritus están en todas partes, hermanos. Amén. En todas partes del mundo están los espíritus. Amén. Están en la carretera, están en un puente, están en un colegio, están en un dormitorio, están en un apartamento, están en un hotel, están a veces en las iglesias. En todas partes los demonios están. En el agua, en las cárceles, en todas partes están los demonios. Pero si nosotros nos descuidamos, hermanos, entonces el enemigo se aprovecha de nosotros. Como que él usa una ventaja que tiene sobre el ser humano. Y la ventaja que él tiene es que él
le tira una zancadilla a alguien a ver si hace eso mal, y como la persona no ve que es el diablo, y la persona hace eso malo, entonces dice, ya lo tengo. Empieza a trabajar con él hasta que lo vence y lo ata y se apodera de él. Porque él tiene esa ventaja que ve lo que nosotros estamos haciendo. Y a veces si nosotros no estamos espiritualmente con con dones, ¿verdad?, que disciernan la presencia de esos espíritus, pues entonces va a ser muy difícil que nosotros lo detectemos. Y nos va a parecer nomás, tal vez vamos a sentir algo raro, pero no vamos a saber qué es. Pero dése cuenta, cuando usted siente algo raro, una presencia rara cerca de usted, no viene de Dios. Es un espíritu malo que lo está persiguiendo. En ese momento, ore a Dios. Pida la protección de Dios sobre usted o sobre su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. En ese momento es tiempo de orar. Amén. Porque tenemos que pedir protección a Dios todo el tiempo. Aunque pues no deberíamos estar esperando hasta que sintamos un espíritu que se nos acerca para pensar en orar, ¿verdad? Esa debería ser nuestra vida. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Con tal razón, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y el apóstol San Pedro nos dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando quien devorar. O sea, tenemos un enemigo que está listo para atacarnos a nosotros. Si nosotros entendemos eso y tomamos nosotros responsabilidad por nosotros, quiero decir que no nos descuidemos, que no descuidemos nuestra vida, que no vayamos a hacer mal, a hacer pecado. Porque cuando nosotros vamos al mal y a hacer pecado, el diablo ya no tiene que luchar mucho, porque ya caímos en sus manos. ¿Me explico? Amén. Y dice la palabra, pues nosotros, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hermanos, es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace creer y nos hace aguardar la esperanza de justicia, guardar la fe, esperar y creer. Es el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que es muy importante el Espíritu Santo. Es muy importante para que podamos tener una vida de santidad. La vida de santidad en nosotros debe ser dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y también Dios usa a los hermanos que nos amonestan, nos animan, pues es para nuestro bien. También cuando nosotros hacemos un mal, un pecado, vienen castigos a nosotros. A los hijos de Dios vienen castigos. Y a veces vienen en forma de enfermedad, a veces vienen en forma de necesidad económica, a veces en forma de una situación legal, de diferentes formas puede venir. Y el propósito de las disciplinas o los castigos, ¿verdad?, no es para destruirnos. No es, hermanos, para rechazarnos. Antes bien, es por causa del amor de Dios para con nosotros. Aleluya. Como cuando un padre tiene un hijo pequeño y le amonesta al niño y le enseña varias veces,
le pide de favor, como si el padre tuviese necesidad, pero le pide por favor al niño que se porte bien. Pero sin embargo le advierte que si no lo hace, hay una consecuencia. Pero el niño dice, no, yo no voy a hacer caso, y hace todo lo que quiere, ¿verdad? Finalmente el niño se da cuenta que su papá tenía razón y que le viene la vara, ¿verdad? Y ya cuando está ya la vara llegando, le dice, no, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y usted lo suelta y se le olvidó, ¿verdad? Otra vez le hace promesas que lo va a hacer y usted le vuelve a repetir las cosas y se le acerca otra vez usted con la vara y el niño le hace promesas. Pero Dios no es así. Dios nos cumple su palabra. Amén. Porque Dios al que ama, disciplina. Amén. Lo disciplina. ¿Para qué? Para causar tristeza en el corazón. Porque después de que la tristeza tiene su parte en el corazón, viene el arrepentimiento, viene el quebrantamiento de espíritu ante Dios y el deseo de ser agradable al Señor. ¿Quién lo provocó? El Espíritu de Dios. Porque nos ama, no nos deja, hermanos, como el que no es hijo. El que no es hijo puede pecar, puede adulterar, puede fornicar, puede hurtar o robar, puede mentir, puede hacer orgías, puede emborracharse e irse a las fiestas donde hay alcohol, donde hay vicios, donde hay otras cosas, y parece como que nada le afecta a él, como que todo le va bien. Y el escritor del Salmo 73 dice, por poco resbalan mis pies, por poco, porque yo veía, dice, a los malos, a los soberbios, que se coronan en su soberbia. Su maldad parece que les hace producir bienes. Dice, en todo ganan y sus ojos están hinchados de gordura por tan bien que les dan. Dice, y como que tuve envidia de ellos y pensé, haré como ellos. Y estaba él en eso, el escritor, ¿verdad? ¿Por qué a mí que hago todo bien? Dice, si yo hiciera como ellos, pronto me llegaría a mí el mal. ¿Y por qué es? Porque Dios ama a sus hijos. Amén, aleluya. A los otros, como no son hijos, no les pasa nada. No tienen consecuencias inmediatas, porque no son hijos. Ellos van a tener consecuencias después, cuando se mueran. Cuando se les llega ese momento y que se les pregunte como al hombre que dijo, mis graneros están cortos, están pequeños, ya los llené, tengo que derribarlos y hacer otros más grandes. Y los derriba y hace otros más grandes y le pone mucho grano, mucho alimento y sustento. Y cuando había terminado todo, ahora sí se pone a hablar con su alma y dice, alma mía, ahora sí muchos bienes tienes para muchos días. Gózate y regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Y el Señor le habló esa noche y le dijo, necio, todo esto que te proveíste, ¿a quién se lo vas a dejar hoy que vengan a pedirte tu alma? ¿Y qué cuenta vas a dar? ¿Cómo vas a recompensar o pagar el rescate de tu alma? Si todo lo que pensaste fue en dinero, en enriquecerte, y no pensaste en buscar a Dios, no pensaste que Dios era más importante. No pensaste que el tiempo que tú le das a Dios
es verdaderamente el tiempo que tú ahorras. ¿No pensaste que todo lo que tú inviertes en el reino de Dios es verdaderamente lo que tú retienes? Este hombre pensó que tenía mucho tiempo. Tal vez era uno de esos gordos, ¿verdad? De esos repuestos, de esos fuertes de los que habla el Salmo 73. Pero el Señor le dice: hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y eso no hablando de la consecuencia que venía. Ahora, el escritor del Salmo 73 dice: así pensaba yo hasta que entré al templo y oré a Dios. Entonces me hizo entender y me dolió en mi corazón. Les estoy traduciendo en mis propias palabras. Me dolió en mi corazón lo que pensé. Me sentí como una bestia que no entendía, que no tiene razonamiento, que no se acerca a Dios si no le jalan el freno, no tiene a un bozal ahí, no se acerca a Dios. Así me sentí, y mi corazón sintió dolor hasta a modo de sentir punzadas. O sea, él sintió muy mal haber pensado así, haber pensado imitar a los malos, porque él batallaba para vivir, batallaba para pagar sus deudas o para comer, mientras que el otro, el malo, el que andaba en la soberbia y el pecado, se coronaba de bienes y de favores. Los amigos les llevaban regalos, ¿verdad? ¿Quién no quería ser su amigo? Tenían fiestas cuando querían y todo les era fácil. Y el piadoso estaba ahí sufriendo. Pero dice: hasta que entré en el templo de Dios y oré. Entonces entendí que tú a ellos, le dice al Señor, los has puesto en deslizadero. ¿Saben qué es un deslizadero? Es como una piedra o una tabla que se le pone jabón o otra sustancia, aceite. Se le pone una especie de sustancia que al pararse van a resbalar pronto. Y no hay forma de pararse. Cuando yo tenía como unos 4 o 5 años, me sucedió algo sobre un resbaladero. Vivíamos en un rancho, y en ese rancho hay barrancas de pura piedra lisa. Y esa piedra lisa negra, cuando llueve, crea una especie de moho, lana. Es un verde, se pone verde así, gruesecitos, bien hermoso, que se ve la piedra, se cubre, pero es liso. Y cuando uno es pequeño, uno no sabe que es liso. Si no le dicen los padres o lo experimenta uno, es algo peligrosísimo. Y yo me paré en una piedra así, y al momento de pararme me fui deslizando y no podía parar hasta que al final me pude agarrar de un matón, y ahí estoy agarrado un matón. Y luego, para sacarme, estaba nomás mi hermano y otros muchachos, pero gracias a Dios que me sacaron. No sé cómo lo hicieron, pero me sacaron. Yo me recuerdo que es un susto muy grande. Yo pensé que yo me iba a ir por toda la barranca abajo y iba a caer por allá. Porque sí, tiene caída esa barranquita básica, y adelante tenía una caída o caídas. Y yo pensé que ese era mi último día. Y pues uno es pequeño, ¿verdad? Como Abraham, yo creo que estaba yo como Abraham. Y yo creo que por curioso uno, ¿verdad? De querer andar en todo. Y yo me acuerdo qué estaba haciendo. ¿Sí saben por qué fue que quería que me pasó eso? Porque quería fumar yo. Y es que cuando estaban los chiquitos,
hay una planta allá que echa una fruta, es como fruta, le llamamos sirián, es una bola. Allá en El Salvador de eso hacen un fresco, una bebida, ¿cómo le llaman a ese árbol? Que tiene una hojita como una T y echa muchas bolas. De pronto, cuando están tiernas son verdes y después se ponen amarillas y hasta prietas, ¿verdad? Negras. Sí sabe, ¿verdad, hermano? Bueno, yo quería agarrar de esas hojitas porque nosotros decíamos que eran cigarros. Mirábamos a los viejos que fumaban y nosotros de niños decíamos que pensábamos que era algo que se debía hacer. Y queríamos agarrar cigarros, pues, de las hojas que eran cigarros. Y yo por agarrar, por vicioso, me andaba yendo por ese abismo. Y gracias a Dios que Dios me rescató a través de mis hermanos, ¿verdad? De mis familiares. Amén. Pero hermano, yo no sé si esa vez fue la última vez que agarré esas hojas, pero me dio un susto bien tremendo. Es que sucede. Y es lo que dice el salmista: los has puesto en deslizaderos. Una vez que se caigan, se van a ir. O también dice: los has engordado como para el día de la matanza. Wow. Eso está muy, muy duro, ¿verdad, hermano Moisés? Imagínense. Como cuando uno tiene su animalito y dice: hay que darle maíz para que engorde. Porque después de engordar tiene otro plan malo para ellos. ¿Verdad? No, y lo que usted está diciendo es muy cierto. Por ejemplo, en El Salvador usan en el rastro para matar el ganado. Sí. Son toros grandes que matan para las carnicerías. Y antes los mataban muy, muy cruel. Les daban con un marro en la frente y los mataban de esa manera. Y después les hicieron un deslizadero de lo que usted está hablando. Los echaban en como un callejón con concreto y ahí les ponían aceite. En ese concreto tiraban aceite. Entonces eran paredes de cemento y allá enfrente había una punta muy filuda que era como forma de un cuchillo. Entonces cuando ellos entraban en el carril, llegaban donde había aceite y sus cascos de ellos se volvían lisos. Entonces ellos querían parar y hacían todo el cuerpo hacia adelante, pues, queriéndose parar. Y cuando ellos llegaban donde estaba la punta, ellos iban con todo el pecho por enfrente. Pero ellos hacían así, queriéndose detener. Y llegaban ahí y ellos solitos se mataban. Y eso les parecería menos cruel. O sea, pero el golpe demoraba mucho más el animal para morir. Y con el puñón se desangraba rápido y moría de esa manera. Entiendo. Y me estaba dando risa porque de que usted está diciendo de que uno se espanta. Apenas ayer me sucedió eso a mí. Estábamos subiendo una cortadora de yarda en una rampa. Entonces al subir yo al camión, yo me subí por la parte de enfrente y ahí el señor tira aceite y todo eso de las máquinas. Pues yo no me di cuenta que me paré en el aceite y cuando yo quise bajar la rampa, tan pronto entré ahí a la rampa, de una vez me deslicé y caí así de espalda en la rampa. Entonces sí se asusta uno y uno no se espera. No. Es como si fuera una trampa. Muy rápida, muy súbita, ¿verdad? Como si fuera una trampa, no tiene opción. Es eso. Es una trampa. Y eso es lo que dice la Biblia de las personas que no temen a Dios. Les puede ir bien hasta que paran en el deslizadero. Eso es algo terrible, algo feo. Entonces, hermanos, gracias a Dios, fíjense bien. Gracias a Dios que Dios nos habla a nosotros con cosas pequeñas. Amén. Como el padre que le disciplina al hijo, la madre que disciplina al hijo, pero no es para marcarlo, no es para quitarle los cabellos de un jalón, ¿verdad? No es para dejarlo que no pueda caminar o maltratarlo, o no es para pegarle con un palo duro, no, porque eso es abuso.
Hay distinción, ¿verdad?, entre lo que es una disciplina y lo que es un abuso. Entonces no debemos abusar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña que les instruyamos en el Señor en disciplina y amonestación en el Señor. Amén, aleluya. Entonces todo tiene su lugar, ¿verdad?, y su medida. Y Dios es así de cuidadoso con nosotros. Porque imagínense que Dios nos diese con su fuerza. Pues pobres de nosotros. Pero solamente nos llama la atención. Nosotros a veces le llamamos a eso castigo, pero no es en sí castigo. A lo que nosotros merecemos no es. Es un poquito de llamada de atención, no más. Es para recordarnos, hermanos, que necesitamos entrar en la obediencia con Dios. Hebreos 12 dice eso. Dice, y lo hace Dios para que participemos de su santidad. Aleluya. Para que seamos participantes de su naturaleza, que es la santidad de Dios. ¿Ven? Esa es la razón. Pero Dios, cuando disciplina a Dios, cuando es Dios, aquí voy a hacer un poquito de distinción. Porque no todo es disciplina de Dios. Aquí eso lo voy a hacer la distinción. La disciplina que viene de Dios la provoca el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios lo provoca. Pero a veces nos suceden cosas por nuestro descuido de nosotros. O sea, es provocado por parte de nosotros. O sea que Dios no quería que nos sucediera eso, pero nosotros no hicimos lo correcto y nos sucedió porque nosotros lo ocasionamos, lo causamos. ¿Me explico? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no decir Dios me está disciplinando o me está castigando. Porque entonces vamos a hacer a Dios responsable como si nos estuviera tratando Él así y somos nosotros. ¿Me explico? Eso es también que debemos tener el cuidado nosotros, de no atribuir a nuestras faltas, que nuestras faltas no sean atribuidas a Dios. Por ejemplo, si yo voy a trabajar ahí, pongo una escalera allá y no la amarro de aquí abajo, puede que la escalera se me resbale, ¿verdad? Entonces hay que tener una precaución. Ya Dios nos dio entrenamiento a través de las personas que nos enseñaron, ¿verdad? Para que nosotros tomemos y hagamos algo de nuestra parte, ¿verdad? Ahora, si la pongo ahí, alguien la detiene, la agarra, pues gracias a Dios, con cuidado lo vamos a hacer. Y hay menos peligro que si la pongo y no me fijo ni siquiera si está bien parada allá y acá, recargada allá y parada acá, pues es posible que más fácil me caiga. O si tiene mucho ángulo o tiene muy poquito ángulo, todos esos son factores que contribuyen. Entonces, uno tiene que tener cuidado sobre eso también, para que en todo, pues Dios sea glorificado. Amén. Y cuando uno siente en su conciencia, porque cuando es Dios hablando con uno, también uno lo siente en su conciencia. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Así se puede saber cuando es por nuestra falta o cuando Dios está permitiendo eso para que cause en nosotros arrepentimiento. ¿Me explico? Pero quiero dejar bien en claro que no es porque Dios es un Dios golpeador, es un Dios que espera que tú cometas un error para castigarte. No. Miren, si alguien nos tolera es Dios. Si alguien tarda para castigarnos es Dios. Amén. Tardo para la ira. Ahora, cuando Dios trabaja, hermanos, en uno, mejor hay que rendirse pronto. Amén, aleluya. Porque nadie le gana a la mano de Dios.
nadie le puede ganar a la mano de Dios. Cuando es humano, hay que rendirnos. Ya vimos qué le pasó a Faraón. Dios le habló una vez y dijo, sí, lo voy a hacer, para que le quitaran la plaga. Cuando le quitaron la plaga, otra vez su corazón se endureció. 10 veces. Y las 10 veces se endureció. ¿Ven? Necesitamos aprender de eso, para no endurecernos nosotros, sino oírle a Dios, oír su voz. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos disfrutar de la santidad? Ya que el Señor nos dio de su santidad, nos la imputó a nosotros a causa de su santidad, nos dio de su justicia y nos da de su santidad. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos disfrutar de esa santidad? ¿Cómo? Es no volviéndonos a someter otra vez al pecado. O no dejándonos, como dije hace ratito, dominar mentalmente por el pecado. Porque a veces no hay ni lucha, la gente se entrega al pecado. ¿Me explico? Y eso no debe ser así. Ni en lucha, ni sin lucha. No debemos entregarnos al pecado. ¿Me explico? Gloria a Dios. Cuando nosotros pecamos, caemos bajo la condenación de la ley. Aunque estemos en la gracia, somos responsables de la ley de Dios. Y somos condenados. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre castigo y corrección? Es un sinónimo nada más. ¿Es lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es lo mismo. Viene a ser lo mismo. Pero si ya después de que Dios habla y alguien varias veces, sí castiga, ¿verdad? Porque hay una parte Bueno, de la Biblia que dice. sí. Si nosotros analizamos bien la palabra corrección, a veces corrección es una amonestación, ¿verdad? Eso no es castigo, a menos que la gente se enoje porque se le dice la verdad. Puede decir que está siendo castigado, pero no está siendo castigado. Entonces, pero si es Dios el que está haciendo la corrección, ¿verdad? Y Dios está llamando la atención de una manera fuerte, pues a esa corrección también se le podría llamar castigo. Pero muchas de las veces una corrección puede consistir nada más en una amonestación, ¿verdad? Puede consistir en que el pastor lo confronte al hermano o a la hermana y le diga, le hace mal estar haciendo eso. No haga eso, no se haga mal, no se atraiga pecado, no se atraiga maldición a usted. Y la persona que está pensando en el mal, a lo mejor eso le parece molestia, porque su corazón no está bien. Entonces, pero a los que no están haciendo eso, a los que no están pecando, a los que no están fallando, bueno, no hay razón por qué no disfrutar de la santidad. Amén. De los beneficios de la santidad. Amén. Dios tiene mucho que darnos a nosotros, hermanos. Amén. Mucho, mucho, mucho. Gloria a Dios. Gracias, Señor. O se podría aplicar la pregunta que hizo la hermana Adriana, también se podría aplicar, pastor, porque dice, va, del castigo y corrección. Ajá. También podríamos entender esa parte como si fuera el castigo cuando ya sucedió el mal. Ajá. Y corrección cuando se le advierte. Sí, antes de que también suceda. podría decirse eso. Por ejemplo, porque si sucede con la policía, ¿va? La policía da lo que es un warning. Eso. ¿Verdad? Entonces está tratando de corregir su problema. Sí. ¿Verdad? No Dando le está una oportunidad. le está dando una oportunidad. Sí. Ahora, cuando ya es el castigo, es que ya le trató de corregir 2 o 3 veces y por lo mismo, entonces ya lo tiene que castigar, lo manda a la corte con un ticket y ya tiene que ser castigado. Pero fíjense que el policía no tenía que dar el warning, él podía dar el ticket. ¿Cuándo es que lo da? Cuando es movido a misericordia, dice, voy a darle oportunidad a esta persona, ¿verdad? Y así es Dios. A veces se nos olvida la licencia y no la llevamos y nos paran y dice el policía,
¿verdad? No nos da ticket, podría darnos ticket, no nos da. O alguien no tiene licencia y el policía lo para y siente misericordia, dice, saca tu licencia, pero vete, y lo deja, ¿verdad? Es misericordia. Podía el policía hacer aquello, castigar con una multa, pero quiso ser misericordioso. Y saben que Dios es así. Dios nos habla, nos amonesta, hermanos, para que Dios use algo, que use fuerza, Él es difícil casi, porque su fuerza es muy grande. Nos amonesta y nos amonesta y nos amonesta. Sin embargo, a veces sí lo hace. A veces sí. Y es ahí donde nosotros debemos de temer. Pero ¿saben qué es el mal de nosotros? Como sabemos que Dios es misericordioso, no le tememos. Y el que no le teme, no solamente hace faltas, hace errores también y hace pecados. Amén. ¿Sí? Porque hay diferencia entre lo que es una falta, un error y un pecado. Hay diferencia. Una falta podría ser como que usted corre con su... Pone, por ejemplo, su carro, está manejando, ¿verdad? Y no se fijó, en lugar de poner el freno, le pone el gas. Y porque estaba descuidada, a lo mejor viendo el texto. Y estaba un carro adelante y le pegó. Esa persona anda con un pie así ahorita porque le duele por falta de usted. Pero no fue una cosa de que usted lo planeó así. ¿Ve? Un hierro es algo un poquito más grave, ¿verdad? Que usted ya sabía que le pasa eso y lo sigue haciendo, ¿verdad? Y vuelve a pegar. Entonces, como que ya hay ahí un poquito de descuido más que una ocasión. Ya usted como que está haciendo cabeza dura, difícil de entender. Luego sigue el pecado. El pecado es cuando ya se sabe que no se debe hacer, se sabe el mandamiento, se sabe la prohibición y la persona decide ir en contra de lo que se mandó, en contra del estatuto, en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que es pecado. Y atrae la condenación, eso. Cualquier pecado puede condenar cuando se hace una práctica de eso. Yo estaba estudiando el otro día acerca de diferentes pecados que la Biblia habla, ¿verdad? Y habla de la fornicación, habla del adulterio y todos, pero en una lista que el apóstol San Pablo hace, dice, no erréis, ni los injustos. Empieza con los injustos, que no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, todavía van adelante los injustos que los fornicarios, imagínense. Y a veces la gente piensa que ser injusta no es pecado, pero también eso destruye lo que Dios hizo en nosotros y afecta a los hermanos, afecta a que los hermanos no crean en los hermanos, que no crean en el poder. Tal vez no afecta a los hermanos, pero más a los invitados, a la gente que no conoce a Dios. Afecta su ¿cómo se llama? Perspectiva, sí, de lo que es el cristianismo. Entonces, la persona que está haciendo ese mal, el cristiano de nombre, diría yo, que está portándose mal, está haciendo el tropiezo para esa persona por la cual Cristo murió. Entonces, esa persona no se va a condenar porque Cristo no murió por él. Por todos murió Cristo. Amén.
Amén. Se va a condenar porque alguien le puso un tropiezo. Alguien vio portarse mal a tal grado que dice, yo no quiero ser cristiano. Y entonces, ¿qué es lo que lo condenó? Su incredulidad de esa persona en parte, y luego que dio el mal ejemplo. Esa persona fue Justicia. la trampa que hizo caer a esa persona, por la cual no vino al conocimiento de Dios y se perdió. ¿Qué creen ustedes que va a suceder a esa persona que fue el estorbo para que entrara al reino de Dios? Bueno, Jesús habla de la piedra de molino. Habla de la piedra de molino. Dice, más le valdría a tal persona que se colgara una piedra de molino de asno y se le atase la piedra y se la arrojase en lo profundo de la mar, más bien le iría a esa persona que al que haga caer a uno de estos más pequeños. O sea que dar mal testimonio o ser injustos, en este caso, es muy malo, muy malo. Y solo por esta ocasión, si no mal recuerdo, va a la delantera el injusto, al infierno, va por delante. Luego le sigue el fornicario, los ladrones, los adúlteros, los idólatras, los afeminados, los borrachos y los que se echan con varones, ¿sí? Todos. O sea, y en lista, pues prácticamente todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? La santidad no se puede vivir en el pecado. Las dos cosas no se pueden tener a la misma vez. O usted vive en santidad o vive en pecado. No tiene las dos cosas. O vive en santidad o vive en pecado. Ahora, ¿es posible que nosotros, aún viviendo en santidad, pequemos? Sí. Sí es posible. Como también es posible que si una persona está haciendo mal, si se arrepiente, yo pienso en dos casos, hermanos. Uno es de David, ¿verdad? Que peca lo peor que se puede pecar y bajo la ley. Y para que en la ley, cuando una persona quebrantaba un mandamiento, se hacía culpable de todos los otros mandamientos. Y él quebró varios. Y mató por obtener una mujer que no le correspondía, por cubrir su pecado. Hizo muchas cosas, ¿verdad? Pero él buscó a Dios. Buscó y hay diferencia entre ese arrepentimiento y en el arrepentimiento que algunos dicen que tienen. Porque en este tiempo hay gente que peca. ¿Y sabe qué quiere? Que le pongan un traje a ese pecador que dice, este es santo. Esa persona no está arrepentida. David, cuando pecó, mire, su hijo Absalón se levantó contra él, levantó ejército y va a perseguirlo. Y David sale del palacio y le dice, ¿por qué te vas? Hazle frente. No, yo no voy a hacer eso. Sale y atrás viene Absalón con su ejército para matarlo. Y cuando va saliendo, le sale una persona a maldecir a David. Le avienta piedras como perro. Así lo trató como perro. Le aventó piedras y agarraba puños de polvo y se los aventaba al aire, ¿verdad? Para hacerle escarnio, para burlarse, para maltratarlo, humillarlo. Y uno de los hombres de David le dice, mi señor, déjame que ahorita acabe con este hombre que se está burlando, que está haciendo tal cosa. Y David respondió, no lo hagas. No sea, oye, que Dios lo haya mandado para que yo me avergüence, para que esto sea parte de mi castigo por mi pecado. Déjalo, amén. Le dice, déjalo. ¿Sabe que él no quería que dijeran, oh, el rey
el rey David es un santo. Decía, yo soy pecador. Yo soy culpable. Pero por otro lado tenemos el otro rey, Saúl, que hizo menos pecado, menos en cantidad de pecados, que sí fue grave su pecado, sí, porque desechó la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y no se puede desechar a Dios y pensar que somos santos, ¿verdad? No se puede. Y eso fue lo que David no hizo. El otro pecó directamente desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Una orden directa que venía de Dios. Él puso otra orden sobre eso. O sea, y el problema de Saúl es que él no se arrepintió. Él empezó hablando como las personas que están endemoniadas, que se les mete espíritus y cuando están en el trance, ¿verdad? El espíritu habla y dice, tu Dios, se enajena de Dios. Y de esa manera estaba hablando Saúl. Cuando le amonesta el profeta, va y le dice, cuando lo ve Saúl, le dice Saúl a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová, todavía descarado. Y dice Samuel, ¿qué es ese entonces, ese balido de vacas y de ovejas que yo oigo con mis oídos? Y entonces empieza a culpar a los demás, a contar mentiras. El pueblo lo perdonó. Y trajimos lo más gordo del ganado, los primogénitos y lo más gordo para sacrificarlo. Ahí salió ya religioso. A Jehová, tu Dios, ya no era su Dios. ¿Ven? Y cuando le dice Samuel, se complace Dios tanto en el sacrificio como en que le pongan atención, como en que le obedezcan. Le agrada a Dios más la grosura, la grasa, que el prestar atención a sus palabras. Y le dice, como pecado de adivinación es la obstinación. ¿Ve? Su pecado era gravísimo. Y sin embargo, él todavía insiste, no, antes he cumplido la palabra de Jehová. Cuando le sigue hablando el profeta, dice, yo he pecado. Pero si usted sigue el texto, dice, pero perdona mi pecado. Le pide perdón a Samuel y no a Dios. ¿Ve? Él no se arrepintió. Y como él no quería verse deshonrado, y pide que Samuel lo acompañe. Dice, he pecado, pero hazme un favor, o hazme esto por último. Acompáñame para que yo vaya, dice, y adore. ¿Qué adorar? Él no iba a adorar, hermanos. Él iba a que lo vieran, hermanos. A que lo vieran que entraba al templo, que llevaba una ofrenda y que llevaba, llevaba el traje de la hipocresía bien planchado. Y a veces así son los pecadores de este tiempo. No quieren que se les toque. No quieren que se diga nada. Porque hay la deshonra. Para eso hay que pensarle antes. Ya cuando se cometió, el pecador, si quiere que Dios tenga misericordia, y eso es misericordia, si Dios quiere tener misericordia. No hay ninguna ley que diga que Dios tiene que hacerlo. Pero dice que es misericordioso y clemente. Y la persona allí debe buscar misericordia de Dios solamente. Pero hay gente que no quiere eso. Quieren vivir en su pecado, quieren vivir en su maldad y que los tengan en gran estima, en gran honor. Hermanos, eso no es arrepentimiento.
Aunque el tema no es de arrepentimiento, es de santidad. Pero el pecado es lo que destruye la santidad de nosotros. ¿Me explico? Amén. Es el pecado el que nos impide obtener la bendición. Miren, Salmo 93, 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dice, la santidad conviene a tu casa. Piensen, hermanos, cuando vienen a la casa de Dios, venimos en santidad. Venimos a exhibir santidad delante de Dios o a exhibir la carne. ¿A qué venimos? Porque si queremos exhibir la carne, este no es el lugar. Le digo que no. Dice, la santidad conviene a tu casa. Es eso, hermanos. Si usted lee todo el Salmo, no son muchos versículos de ese Salmo, son como 5. Habla de eso, de la santidad. Necesitamos la santidad. Necesitamos volvernos a Dios. Dice, Deuteronomio 7:26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. No traigas cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema quiere decir maldito. Para que no seas anatema. Voy a releer. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Ven? ¿Quieres ser maldito? Trae cosas abominables a tu casa. Y eso seguro que vas a estar trayendo maldición a tu casa. Salmos 19, verso 1 al 8 dice, en el verso 6, de ahí tomé un poquito como un subtema, que dice, entonces no sería yo avergonzado. Pero vamos a ver cómo es que no somos avergonzados. El verso 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Oye, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Oye, amén. Esos son los bienaventurados. Pregúntese por qué no le va bien. Pregúntese. Preguntémonos por qué las cosas se nos tuercen a veces. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Oyeron? Amén. 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, hay intención, hay deseo de la persona de querer ser santo. ¿Me explico? Amén. Mientras nosotros no lo deseamos, vamos a desear el pecado. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Pecar o ser santo? Santo. Sí. Amén. Dice el verso 6, entonces, voy a releer el 5 para que entiendan el 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. 7. Te alabaré con rectitud de corazón, con un corazón recto, no un corazón de doble ánimo, no un corazón indeciso, que ahorita está así, al rato está no. Eso no sirve. Seamos de un solo parecer. Amén. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Enteramente.
enteramente. Gracias. El 9. El 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra la necesitamos. Amén. Para la limpieza espiritual. Amén, amén. Por eso la gente que no lee, la gente que no medita, la gente que no piensa en Dios, con razón piensan en cosas malas. Porque está lejos la palabra de Dios de ellos. Amén. Jesús decía, y no solamente Jesús, sino los profetas dijeron, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea que hay una plegaria. La persona que quiere santificación le pide a Dios, Señor, quiero estar en santidad. No me dejes. El 12. O el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Amén. Cuando se guarda la palabra en el corazón, hermano, está presente ahí. Amén, amén. Y cuando Satanás te visita con su basura, la palabra que está presente te dice no. Aleluya. Esto no es de Dios. Esto no viene de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice 12 o 13. 12. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. O sea, adora y pide. 13. Con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. Él es una persona que testifica, que comparte el evangelio. ¿Ven? 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Y aquí es la pregunta que es muy buena. ¿Qué es lo que te causa gozo? ¿La cuenta de banco? ¿El negocio? ¿O la presencia de Dios? Presencia de Dios. ¿Eh? Gloria a Dios. 15. En tus mandamientos meditaré. Meditar es como la vaca cuando come y después saca un pedacito de lo que comió, un bocadito así, y lo regresa y lo empieza a saborear. Ahí le da, tiene como 5 minutos. Yo observaba las vacas cuando estaba chiquito y yo decía, ¿por qué masticará otra vez? Y no sabía qué era. Ya cuando lo masticó otra vez, lo pasa, otra vez se ve la bolita cuando va para adentro. Y luego cuando pasa esta, saca otra bolita y uno ve la bolita de la comida que viene a través del cuello, se ve la bolita como va subiendo. Y acá, y ahora sí empieza otra vez la vaca a saborear. Amén. Eso es meditar. Lo que tú comes de la palabra de Dios, regrésalo otra vez a tu mente y medítalo. Piensa en ello. Gloria a Dios. Para que te nutras. La vaca si no hace eso, no puede nutrirse. Su sistema digestivo necesita eso. Y la vaca no es como el puerco. El puerco se echa todo. ¿Cómo va? Y si, el pato también tiene una cuchara grande, ¿verdad? Y no quebra, no saborea ni nada, porque es la ansiedad. Y así hace la gente que anda en pecado. Piensa que se gozan en la maldad, y a último es lo que les viene a hacer daño. Sí, amén. ¿Sí? La persona que medita, agarra la palabra, la oye y luego la regresa otra vez. Y ahí está la esposa con el esposo hablando la palabra en la noche, ¿verdad? Hablando con los hijos, recordando. Qué bonito eso, hermanos. Amén. Eso nos ayuda para estar en santidad. Gloria a Dios. 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
17. Haz bien a tu siervo. Mire con qué confianza le habla. Amén. Cuando uno no anda haciendo el mal, como que siente, uno dice, voy a hablar con papá ahorita. Amén. ¿Verdad? Y sabe que papá no está enojado, ¿verdad? Sí, amén. Y le habla con esa confianza, papá, mira, hazme justicia, mira. Ya, tú estás allá y tú sí, pero yo te necesito acá. ¿Ve? Y Dios, que es tan bueno, pronto nos socorre y nos bendice. Amén. Gloria al Señor. El 17. 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ven? ¿Por qué pues la gente no le gusta la ley? Porque tienen los ojos cegados. No ven, están ciegos. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Wow, gloria a Dios. Él está pidiendo iluminación. Enséñame. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aleluya. Mire, entre más ora usted, más ganas le dan de Dios. Amén, amén. Más ganas le dan de Dios. Y cuando entre más ora usted, más se da cuenta lo poco que ha orado y cuántas cosas no le ha pedido a Dios y no le han encomendado a Dios. Y más se da cuenta que ha estado orando mal. Eso es así. Porque Dios va iluminando. Amén. Y a veces usted ya oró y usted, pero entró en la presencia de Dios y dice, ay Señor, pero hay esto por lo que no he orado. Y sigue orando. Eso es bonito, hermanos. Eso es bonito cuando el Espíritu te tiene ahí y tú dices, voy a dejar que el Espíritu me tenga aquí. O cuando usted se despierta y viene piensa en alguien. Bueno, hay que orar por ese hermano. Hay que orar por esa persona. Dios le está hablando, le está poniendo, le está pidiendo que ore, que interceda. Amén. Hágalo. Óigale a Dios. Usted no sabe de qué va a librar a esa persona. Sí, amén. De qué Dios le está poniendo a usted para Dios librarlo, para enviar sus ángeles a defenderlo por causa de su intercesión. A lo mejor aquella persona merece, pero por la intercesión de usted detiene ese mal. ¿Me explico? Amén. 21. Prendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Oh. Reprendiste a los soberbios, gracias. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Usted ve qué palabras tan fuertes son? 22. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hermanos, el tiempo se acabó, pero termino con esto, hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se puede ver al Señor sin la paz y la santidad. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para poder despedirnos. Gloria a Dios. Son las 9:03 y es tiempo de despedirnos. Gloria a Dios. Pero ¿verdad que está hermosa la palabra de Dios? Amén. Necesitamos palabra de Dios. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria y la honra. Te pedimos que tú nos sigas hablando, nos sigas bendiciendo, Rey de la gloria. Bendícenos, santifícanos, guárdanos en tu nombre, Rey de la gloria. Edifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad, Padre Santo. Gracias, te damos la